Bueno, veamos cómo va a estar esto. La luna llena en Acuario para Escorpio. La luna llena te corresponde, Escorpio. Dios mío, es que por ascendente y por luna. La luna llena le corresponde a Acuario, a Escorpio en la casa 4. ¡Ay! Escorpio, ¿cómo te explico? ¿Están sentados? ¿Están sentados? ¿Están cómodos? Si van manejando, Escorpio, hágase a un lado, frene, mejor pare. Si me está viendo y de pronto usted está manejando, si hay algún Escorpio sol ascendente esté cocinando, por favor, un momentico, coloque el celular a un lado, dejen de cocinar. Si está de pronto cortando algo, no hay si ahí se me corte. Póngase en un lugar seguro, póngase cómodo. Yo soy Luna Escorpio, entonces también me estoy aquí sentando y me estoy acomodando. También los invito a ustedes a que se acomoden, sí, agárrense, exacto, agárrense. Si van manejando, baje la velocidad, oríllese, yo le doy tiempo, no se preocupe, tengo tiempo, oríllese, póngase a salvo, póngase en un lugar seguro, está bien, y cuando ya estemos listos, entonces hablamos de la luna llena en Acuario. Hablamos cuando ya estén listos. Esto hay que tomarlo así. Yo tengo la luna en Escorpio, por ende esta información me aplica y tengo Stellium, yo tengo muchos planetas en Escorpio. Y bueno, ¿de qué viene esta luna llena para Escorpio? Es el signo que la tiene más heavy, porque es la transformación de la transformación, del cambio. Hay que decirlo, o sea, no podemos caramelo para todo el mundo. Esto no se trata de azúcar para todo el mundo. Hay que aprender a recibir las noticias que el universo nos tiene y verlo con buena cara y verlo con buena convicción y siempre con buena voluntad. Obviamente sin perder la esperanza y sin, sí, tampoco ser mezquinos. Evidentemente el universo que quiere, pues obviamente que quiere de nosotros que avancemos, ¿no? La función del destino es esta, siempre estar mejores. Y obviamente en nuestro plan divino lo único que hay escrito es el avance y el nivel de conciencia y demás. Aquí estoy anestesiando. Estoy anestesiándolos, vea, estoy colocando anestesia. Estoy colocando anestesia. Entonces, siempre hay que ver los cambios y las transformaciones con buena voluntad, de buena manera, ¿sí? Siempre hay que verlo con esa energía, siempre, Escorpio, ascendentes y lunas. Recuerda que para preguntas personales siempre es mucho mejor tener una lectura en privado conmigo, donde vamos a ver los tránsitos, carta natal, progresión solar y también la revolución solar. Es uno de los aspectos más difíciles que se pueden vivir en el 2026. No es una luna, no es un tema fácil. La casa 4 es la seguridad. Esta parte donde se da la luna llena para Escorpio es el piso, es lo concreto, es mi estabilidad. Uno de los planetas regentes de Escorpio es justamente Plutón. Plutón está allí transformando y cambiando el piso de muchos Escorpios ascendentes y lunas. Y cuando digo cambiando el piso me refiero a la estructura de lo que nosotros creemos que puede llegar a ser fijo y resulta que Plutón dice ahí no es, por ese lado no es. Una luna llena en este eje casa 4, que es el fondo y es donde mueren cosas, es donde terminan cosas, y un sol desde arriba con Júpiter en la corona es al mismo tiempo mostrando los nuevos nacimientos de lo que se puede llegar a ser, pero no ahora. Es como si estuviéramos entre los escombros removiendo y empezando a retirar todo el sedimento para volver a construir algo nuevo, como cuando los arquitectos compran una casa muy vieja, la destruyen, la barren, la muelen, la quitan y luego empiezan a tomar las medidas para construir una gran fortaleza. Quirón definitivamente es muy amenazante ante la luna en esta posición porque nos pone a vivir experiencias también del ayer y a resolver situaciones que están pendientes, guardadas dentro de nosotros, que todavía se les debe dar muerte. El hecho de que la luna, que haya una luna llena al lado de su planeta regente Plutón, en la parte de la estabilidad, pues esto invita a la fragmentación de muchas estructuras de sus vidas en muchas áreas generales. Por eso es un área muy crítica y es un área muy sensible. A ninguno nos gusta que nos toquen la seguridad. A ninguno nos gusta que nos toquen lo que ya hemos construido. A ninguno nos gusta entregar la casa que ya hemos laborado, que ya hemos hecho. A ninguno nos gusta perder. La estructura egoica no está diseñada para eso. Estamos totalmente condicionados
y diseñados para tener, agarrar, apretar, mío, posesivo, yo, existencia, manifestación. Y Plutón con esta luna llena en Acuario nos invita a que hay otras maneras de hacerlo y a que hay otras formas en las que nos podemos volver a construir de una manera más fuerte, de una manera más resiliente y sobre todo de una manera también más espiritual, de mucha purga y de mucha limpieza. ¿Cómo poder transitar ascendentes, soles o lunas en Escorpio, o si tú tienes muchos planetas en Escorpio, cómo poder transitar este tema de la luna llena con mucha conciencia y vibración alta, siempre teniendo el pensamiento de que todo lo que se está derrumbando alrededor de tu vida, relaciones, pareja, trabajo, economía, cualquier cosa que se esté derrumbando Escorpio a tu lado, chismes, problemas, cosas, etcétera, todo eso de todo eso vas a salir resiliente y es completamente necesario para el proceso de aprendizaje espiritual. Agarrémonos de ahí. Es la mejor manera de vivir, es la mejor manera en la que un escorpio puede vivir toda esta gran transformación que se tiene ahí. Claro, no es una luna llena en Acuario fácil para Escorpio, pero tampoco es imposible, tampoco es algo que no se pueda vivir, tampoco es el fin del mundo, pero sí es el fin de unas versiones y sí es el fin y la muerte ahí abajo de temas que ya no van, de empleos que ya no están, de personas que ya se deben ir. Entonces también es el punto de hacerlo desde ahí. Sí, soy Escorpio con ascendente en Libra, va equilibrado. Bueno, pues hay unas por otras. Soy Escorpio, gracias maestro por tu mensaje. Eso, sí. Escorpio del zodiaco, mira.